Bueno, vale, vamos a empezar. Bienvenidos a una sesión más de Hoyo Conciencia. Comenzamos hoy la cuarta temporada. Hace ya 3 años que empezamos este humilde proyectito de divulgación científica en Hoyo, con aquella charla magistral de Antonio Hernando, mi maestro, sobre qué es la ciencia, que yo creo que todos los que estuvimos podemos recordarla. Y para empezar esta nueva edición, pues en nombre del equipo organizador de Hoyo Conciencia, Marisa Baelo, Teresa Martín Pillo del servidor, queremos empezar agradeciendo a todas las personas e instituciones que hacen que sigamos aquí 3 años después. Empezando con el Ayuntamiento de Manzanares, que apoyó incondicionalmente el proyecto desde el primer día, con la alcaldía, con la Concejalía de Participación Ciudadana, con José Crespo, que además nos ayuda técnicamente porque somos unos paquetes tecnológicos, y nos ayudan en todos los sentidos. A los empresarios y hosteleros de Hoyo Manzanares, que nos abren las puertas de sus casas, nos ofrecen sus equipos, sus medios para que podamos celebrar estas sesiones, en especial hoy a José Antonio Matanzos, que es también una vez más nuestro anfitrión. Al blog Cosas de Hoyo, que está unido a la gestación y desarrollo del proyecto, y además que nos permite tener un archivo audiovisual que es la historia viva del proyecto, que se mantiene viva. A la librería de Hoyo, que hace un trabajo más oscuro, ¿no?, pero también fundamental para que esto pueda ir saliendo todo lo bien que se pueda. A mi casa, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos permite tener el catálogo de conferencias de divulgación de CSIC, la institución de investigación más grande de España. Y a la Real Academia de Ciencias, que trabaja Antonio Hernando, también nos permite contar con ponentes del máximo nivel. Por supuesto, a todos los ponentes de anteriores ediciones, ya que gracias a sus charlas magistrales y a su esfuerzo pues, seguimos celebrando estas sesiones. Y además de los ponentes, nos gustaría sobre todo a vosotros, porque sois los que dais sentido a esto. Con vuestra asistencia y vuestro interés, el proyecto se mantiene vivo. Vale, gracias. Y ya una cosa, con vuestro permiso de carácter personal, te dar las gracias a mis padres, que nos acompañan hoy, porque cuando parecía que ya habían hecho todo lo que tenían que hacer por mí, pues el año pasado me hicieron más, y gracias a ellos estoy aquí. Y dicho eso, le cedo la palabra a nuestra alcaldesa, a Vicky, para que haga la inauguración oficial de esta sesión. Bueno, muchísimas gracias por el saludo a todos los asistentes y en especial a la ponente de hoy, a Susana, que nos acompaña, y el tema de máximo interés, como verás. Siempre en Hoyo Conciencia, que comienza la 4ª edición, el aforo es completo, hoy es completísimo, o sea, hoy sobresale el aforo. Quiero daros las gracias a todo el equipo de Hoyo Conciencia, porque le habéis dado un nivel a las conferencias y a los temas de interés del municipio, un alto nivel, porque tenemos científicos, expertos maravillosos que buscáis que localicéis vosotros para los temas de interés. Yo recuerdo un libro que se llama El Internet de las Cosas, y de repente ahora ya estamos en la inteligencia artificial de las cosas. Me encantará oírte, porque además desde el ayuntamiento, y ya pues lo anuncio, estamos trabajando, y está trabajando Juanjo en ello, con una empresa local. Además hemos utilizado una empresa local para implementar en la página web del ayuntamiento el chatbot, que no sé si lo vas a tratar el tema, pero bueno, es un chatbot en el que los vecinos podrán tener, y es un ejemplo de la inteligencia artificial, se retroalimenta de información y va incluso aprendiendo de la propia información y de las propias preguntas que hagan los vecinos, y la idea es tener a alguien que atienda a los ciudadanos las 24 horas, desde cuándo termina el plazo para pagar un impuesto, o qué conferencia hay pasado mañana, o cuál es la flora y fauna en Hoyo de Manzanares. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello, y próximamente, en los próximos meses, yo creo que a principio de año, pues podréis ya verlo. Así que estamos muy expectantes de bienvenida y muchísimas gracias. Y adelante, hay que empezar a pensar ya en el 2025.
Gracias al equipo de Movimiento. Bueno, muchas gracias. Para empezar en esta cuarta edición hemos pensado que teníamos una deuda pendiente con vosotros, porque como muchos recordaréis, el año pasado intenté programar yo una charla sobre inteligencia artificial, y por más que intentamos explicar al ponente las inquietudes, las que nos interesaba, pues los que asististe y viste que el ponente vino aquí como ya para comprar, hablar de su libro, y habló cosas muy interesantes, pero de inteligencia artificial. Y precisamente por eso hemos pensado en comenzar esta edición pagando esa deuda, intentando saltarla, y para eso tenemos la suerte de contar hoy con Susana García. Es licenciada en Ciencias Económicas, tiene una trayectoria profesional muy larga en el campo de la aplicación de las nuevas tecnologías al marketing, y es profesora universitaria, que es un tema de inteligencia artificial, empresaria, que ha llevado una empresa Intel 12, y autora de libros sobre el tema. Sobre Susana podría decir muchas cosas, porque la conozco de grabación. Pero yo creo que es mejor que me enrolle, porque todas las virtudes que tiene las vais a ver ahora. Así que muchísimas gracias por venir a este pueblo, y cuando quieras. No, muchas gracias. ¿Se oye bien? No uso nunca micrófono, o sea que a lo mejor no me hizo mal. Me veo un poco abrumada, le acabo de decir a mis padres hace media hora, y si no viene nadie, os lo cuento a vosotros. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Soy incapaz de mencionaros, pero estoy un poco presionada entre lo bien que hablan todos y los ponentes que habéis tenido y el nivel que habéis tenido en años anteriores. Pues espero estar a la altura todo lo que pueda. Así que nada, la idea es, yo no suelo hablar de mí porque es lo que peor se me da, así que esa parte me la ahorro. Pero lo que sí que, bueno, llevo 2 años metida en el campo de la inteligencia artificial, porque por inquietud personal soy una persona que me meto en todo lo que pueda. Cuando llegó Internet a España fui del equipo, tuve la suerte de ser del equipo de Terra Networks, que algunos recordaréis, cuando os apuntabais contratabais el ADSL, yo hacía los formularios. Y bueno, sí que una de las cosas que me pasó en junio, dentro de una vorágine de muchísimo trabajo, me di cuenta que a la vez que yo iba aprendiendo de inteligencia artificial, veía que la gente que estaba a mi alrededor no era consciente del cambio tan transformador y tan grande que nos viene por delante, que nos viene además no únicamente en el trabajo, ¿no? Supongo que alguien luego preguntará si nos va a quitar el trabajo, ¿no? Porque es siempre la pregunta la primera, pero yo creo que la inteligencia artificial nos va a cambiar a todos a nivel social. Va a haber un cambio muy grande en la sociedad, y yo me daba cuenta que la gente, bueno, yo soy igual, que la gente no se estaba preparando para ello, estaba un poco como, bueno, eso es una moda, es una burbuja que todavía se sigue escuchando. Y bueno, pues entre trayectos de autobús y de 5 a 9 de la mañana durante 31 días, pues decidí escribir un libro. Empezó siendo unos apuntes para mis amigos, mis padres, para que entendieran un poco todo lo que a mí me había costado 2 años aprender. Y de repente un día decidí que le iba a dar forma de libro. Hice un curso de cómo maquetar un libro, un curso de cómo publicar un libro, hice absolutamente todo yo, en secreto. Y cuando ya estaba impreso, pues lo enseñé en casa y se quedó todo el mundo sorprendido. Creo que está ayudando a bastante gente. Yo no he venido a hablar de mi libro, ni muchísimo menos. Pero, pero sí que creo que tengo un poco de facilidad en contar las cosas de forma muy para niños o muy de forma cotidiana, ¿no? Cosas que parecen muy difíciles, y eso es un poco lo que trato de hacer con las charlas que doy y con los cursos que doy. Entonces, tengo que empezar preguntando quién de aquí ha utilizado ChatGPT alguna vez. Bien. ¿Y alguien se atrevería a decirme lo que es la inteligencia artificial? De forma muy breve, así, ¿alguien se atreve a dar una definición? ¿No? Pues empiezo yo entonces. A ver si soy capaz. Vale. Bueno, la charla de hoy, tenemos muy poquito tiempo. A mí me encantaría estar 3 horas con yo, vamos, encantada de la vida, pero tengo que hacer como, me ha costado un poco recortar para contaros muchas cosas en poco tiempo, pero sobre todo que salgáis aquí con una idea muy clara. Para mí la principal es que la inteligencia artificial, hay muchos nombres técnicos que dan mucho miedo, pero realmente es algo muy sencillo de entender, entre comillas, y que veáis que se trata de un ayudante y de
una nueva herramienta con la que vamos a contar a partir de ahora, que no es todo lo va a hacer la inteligencia artificial o lo voy a seguir haciendo yo, que bueno, para mí es equiparable a la llegada del móvil y a la llegada de Internet. Entonces, bueno, voy a contaros un poquitín términos así para que aclaréis dudas que tengáis y vamos a ver, bueno, sobre todo sí que me interesa que hagáis muchas preguntas, porque creo que es la forma de adaptarme un poco a lo que vosotros necesitéis. Bueno, la inteligencia artificial, empiezo por aquí. Una de las cosas que, perdonad, porque no veo bien desde aquí, una de las primeras cosas que intento, ahora se oye mejor, perdonad, intento diferenciar, normalmente oiréis a mucha gente, o lo habréis dicho vosotros, yo me paso la vida diciendo necesito una IA que me ayude a transcribir un vídeo, necesito una IA que me resuma un texto en inglés. En realidad, cuando hablamos de IA son tres conceptos muy básicos, pero solo para aclararlos, la inteligencia artificial es la tecnología en sí, o sea, no, lo que pasa es que si tuviéramos que decir necesito un modelo de inteligencia artificial para que me transcriba un vídeo sería muy largo, ¿no? Por eso decimos una IA, pero en realidad la inteligencia artificial es la tecnología, el modelo de inteligencia artificial es una aplicación de esa tecnología para hacer algo. ChatGPT lo que hace es contestarnos en lenguaje humano, ¿vale? Y que le podamos hacer preguntas en lenguaje humano, es un modelo de inteligencia artificial. Y luego ya son las herramientas, bueno, ChatGPT es un mal ejemplo porque son las dos cosas, ¿vale? Que ya tienen un uso específico, pues quiero generar un vídeo, quiero generar un PowerPoint, quiero hacer todo lo que se os ocurra, ¿vale? O sea, las herramientas. Pero simplemente aclarar que cuando yo digo muchas veces quiero una IA que haga esto, en realidad es una herramienta de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial, yo siempre empiezo, y es como empieza el libro, pero creo que es la forma más sencilla de entenderlo. Imaginad que estáis en vuestro trabajo y contratáis a un asistente que viene y os va a ayudar, pues, por ejemplo, a clasificar el correo. Entonces, el correo electrónico, vamos a decirle que nos lo clasifique entre importante y no importante. Yo he cogido a ese asistente porque realmente, bueno, tiene un currículum, tiene una experiencia, me sirve, pero para que realmente sea útil ese asistente, ese becario, si queréis, necesita dos cosas. Primero, que le digan qué tiene que hacer, y segundo, que yo le explique cómo quiero hacerlo yo, o sea, cómo se hace mi departamento, cómo se hace mi empresa, ¿vale? Cualquiera que haya empezado una empresa es lo primero que necesita. Pues la inteligencia artificial en realidad es como ese asistente. Para mí es la mejor definición que hay. Es alguien que ya viene entrenado, que ya tiene mucho conocimiento, que tiene mucha tecnología detrás, pero que nosotros tenemos que decirle lo que queremos y decirle cómo lo queremos. ¿Para qué sirve la inteligencia artificial? Bueno, hay millones de cosas para lo que sirve. Esto yo siempre digo que es como ¿para qué sirve un móvil? ¿No? Para que, pues, un móvil hace unos años decíamos que era bueno, pues para hacer llamadas y buscar en internet algo rápidamente. Hoy en día para todo, o sea, voy a buscar cómo llegar a Madrid y voy a poner Google Maps, voy a escribir a mis padres y voy a utilizar WhatsApp. Hoy en día un móvil vale para todo, ¿no? Pues la inteligencia artificial he tratado de resumir en estas 4 líneas, pero en realidad vale para todo. Primero, buscar información, que es lo primero que vamos a hacer casi todos con ChatGPT, que es como la entrada que ha llegado, bueno, es lo que ha popularizado, ¿no? Ha permitido que entremos en contacto con la inteligencia artificial. Vamos a intentar que nos ayude a hacer tareas y vamos a automatizar, ¿vale? Que veremos al final que es una de las partes más potentes que no va a dar tiempo a ver en detalle aquí, pero bueno, podemos, pues, pedirle que nos mejore, que analice un análisis clínico, podemos decirle que tengo una nómina y quiero entenderla. Mi hijo hace poco tenía un examen de matemáticas, de economía muy complicado, y decía, es que no sé lo que son las funciones, no sé cuánto, y se lo explicó, pero él está en contra de la inteligencia artificial como buen adolescente, entonces se quejaba, pero al final consiguió entenderlo. Podemos pedirle un montón de cosas. Entonces, lo que sí, para mí la parte más satisfactoria de enseñar, es para que veáis un poco lo que hay detrás y que entendáis realmente el concepto, es cómo resuelve problemas de inteligencia artificial, cómo resuelve ese chatbot que vais a poner en la página de Hoyo y cómo aprende, porque parece que hay como una pantalla negra, ¿no? Entonces, acordaros de nuestro asistente, ¿vale? Nuestro asistente, pues le decimos, por ejemplo, que ponga un correo electrónico importante y no importante. Pues ¿qué va a hacer? Va a clasificar acorde a lo que le hayamos dicho, ¿no? Que es importante y no importante. Yo le puedo decir, pues si es una factura lo pones como importante y si no, lo pones como no importante. Se va a equivocar, le voy a dar retroalimentación, le voy a decir, no, esto está mal, no, esto no me gusta, ¿vale?
y le vamos enseñando a base de ejemplos. Cuando hablamos, bueno, Machine Learning, que no es otra cosa que cómo aprende la inteligencia artificial, Machine Learning, red neuronal, deep learning, son como palabras. Yo en la contraportada del libro no me atreví a ponerlas porque decía, si pongo esto nadie va a comprarlo porque da mucho miedo. Pero realmente son cosas muy sencillas de comprender, ¿no? Entonces, el Machine Learning, en lo que consiste básicamente es una máquina a la que tú le estás diciendo, no sé si habéis usado ChatGPT, cuando habláis y le preguntáis algo y luego responde, no sé si os habéis fijado en la barrita que hay debajo, que tiene como el que está bien y el que está mal, que no solemos utilizar, pero realmente es una de las cosas más poderosas porque tiene memoria y yo, por ejemplo, a base de decirle no me escribas esto con mayúsculas o no me digas computadora, dime ordenador, a base de eso, a mí ChatGPT ya no me dice computadora, ya me dice ordenador, ¿no? Y es algo que tenemos que ir aprendiendo. Los que hemos tenido hijos ya venimos muy cansados de enseñar muchas cosas y a veces cuesta, pero bueno, es para nuestro bien. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial aprende a base de lo que nosotros le digamos. Esto está bien, esto está mal, ¿vale? Yo le digo, quiero que me digas los 5 monumentos más importantes de Hoyo de Manzanares. Si me dice 4 y otro no, le digo, no, este no está en Hoyo de Manzanares. Eso que parece una tontería y que da pereza, ¿no? Que nosotros preguntamos, respondemos y luego decimos en el barra. La inteligencia artificial, este ChatGPT se equivoca un montón, ¿no? Que es la típica frase. Bueno, es que nosotros le tenemos que ir poco a poco diciendo, ¿vale? Afortunadamente no tenemos que darle toda la información, y mucho menos a nivel cosas tan fáciles como monumentos. Entonces, el Machine Learning no es otra cosa que nosotros entrenamos a la inteligencia artificial, ¿vale? Estoy hablando de ChatGPT, pero esto podría ser cualquier otra cosa. Podría ser el chatbot que vais a poner en la web, puede ser cualquier herramienta de inteligencia artificial o incluso de generación de imágenes o de vídeo. Y nosotros lo que hacemos es ir entrenándolo, bueno, vienen preentrenados, esta es la buena noticia, no tenemos que hacerlo todo, ahora lo veremos. Y lo que es capaz, esto es lo más importante para mí del Machine Learning, es que luego, a partir de datos que yo no le he dado, es capaz de generar nuevos. Imaginaos que yo, a ver, OpenAI, ni muchísimo menos yo, pero ya le ha dicho que los humanos tenemos 5 dedos en cada mano, ¿no? Esto a algunas de generación de imágenes al principio les costó bastante, pero a base de eso, en el momento que yo le diga que dibuje un humano, ya no le tengo que decir con 5 dedos en la mano, porque ya interpreta, o sea, ya lo va aprendiendo, ¿no? Esto es un ejemplo muy absurdo, pero lo importante es que no solo es capaz de aprender del lenguaje humano, o sea, cada vez que nosotros hablamos, ¿alguien ha pensado por qué ChatGPT es gratis? O sea, ¿por qué nos lo dan gratis? De repente, para que lo entrenemos, efectivamente. Ellos lo que han hecho es crear un modelo, pero ese modelo, para hablar cada vez mejor, necesita que millones de personas estén hablando, que hay expresiones en España pues que no existen en Latinoamérica, pues a base de ir diciéndole nosotros, lo va entendiendo. Yo que voy siempre a carreras y me salto palabras, pues igual que Google ya me entiende, antes era el quiso usted decir, ahora ya Google directamente me entiende, pues ChatGPT me entiende perfectamente. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es entrenar, ¿vale? Con los datos, con las conversaciones que hacemos. El modelo va aprendiendo cada vez más. Ha llegado un momento en que ya, bueno, luego se conectaba a internet, sacaba datos de internet. Llega un momento que ya se han quedado sin datos y ahora ya dicen que en 2025 tienen que entrenar los modelos con datos artificiales generados por ellos mismos. Que ya da como mucho más miedo, que parece ciencia ficción, ¿no? Pero en realidad es gratis porque los estamos entrenando. Nosotros, no sé si habéis pensado alguna vez, en cualquier formulario de internet, llevamos años que nos dice, ¿eres un robot o eres un humano? Identifica los pasos de cebra, identifica las motocicletas. ¿Habéis pensado que siempre tiene que ver con el tráfico hasta ahora? Ahora ya empieza a cambiar. Pues estábamos entrenando desde hace más de 10 años al coche autónomo en Google. Estábamos diciéndole lo que era un paso de cebra, lo que era una motocicleta, lo que era una escalera. Eso, sin saberlo, estamos entrenando durante años, sin saber ni qué era la inteligencia artificial, lo estábamos haciendo ya de forma gratuita. Cuando Google Maps te dice, oye, vas mucho a este sitio, ¿quieres etiquetarlo como casa? Ellos ya saben que es tu casa, porque saben que entras a las 9 de la noche y que sales a las 8 de la mañana. Pero si tú lo etiquetas como casa, ya les estás diciendo, reafirmando que es tu casa o que es tu trabajo, ¿vale? Entonces, llevamos mucho tiempo entrenando a la inteligencia artificial sin saberlo incluso, ¿no? Y con ChatGPT ahora mucho más. ¿Qué es lo interesante de esto? Que la inteligencia, digo tantas veces inteligencia artificial, que a través del Machine Learning, o sea, del aprendizaje que tienen las propias máquinas, lo que son capaces es de generar cosas nuevas con datos que no han visto. O sea, yo le puedo decir, creo que tengo una diapositiva, por ejemplo,
Bueno, GPT, esto lo he puesto como curiosidad. El GPT, el P, es el pre-trained, es decir, que está preentrenado. O sea, cuando te dan chat GPT, él ya sabe que si le dices hola, ya te contesta hola. No hace falta que le digas, quiero que me contestes hola. Hay cosas que ya saben. Es un transformer, que es una cosa que no tiene nada que ver con los coches que se transforman en humanos con los que han jugado nuestros hijos, pero simplemente que os suene por simple curiosidad, los transformers son los modelos de inteligencia artificial que entienden el lenguaje humano, simplemente. ChatGPT, Cloud, no sé si habéis utilizado algún otro, como curiosidad. Entonces, ¿cómo nos llega a nosotros una herramienta de inteligencia artificial? Pues yo hago la equiparación a un perro. O sea, tú un perro, que necesitas un perro de salvamento para que ayude a los bomberos. Pues primero tiene un preentrenamiento, que es obedecer órdenes, salta, siéntate, bueno, saber obedecer una orden de un humano, y luego ya lo que se llama fine tuning, que lo empezaréis a escuchar muchísimo, es un poco como entrenarlo ya en algo muy concreto, ¿vale? En este caso, pues para que sea un perro de salvamento, etc. Lo interesante, y por lo que se habla de que ChatGPT nos quitará el trabajo, ChatGPT hará cosas por sí solo, y es un poco lo más impresionante, lo mejor y lo peor a la vez, es que tiene una capacidad para aprender que no somos capaces de imaginar. Imaginad un niño pequeño que está aprendiendo a caminar. Un niño pequeño ve que hay un escalón, se sube al escalón, se cae y se vuelve a levantar. Tiene que caerse, depende del niño, pero tiene que caerse muchas veces para aprender que en el escalón es difícil y que se tiene. Ahora imaginaros una máquina que es capaz de analizar en lo que se ha subido al escalón los milisegundos que ha pasado en cada milisegundo antes, en qué momento ha perdido el equilibrio, es capaz de aprenderlo y de no volverlo a hacer. Es decir, van a aprender muchísimo más rápido que nosotros, aprenden mucho más rápido que nosotros. Y esto lo que les permite es, claro, avanzan. Ese becario que os decía yo que tenemos es súper inteligente. O sea, es casi el empleado petulante que a todos nos molesta porque lo hace todo bien, ¿no? Tiene una memoria impresionante, tiene todo internet en su cabeza y encima es capaz de aprender de un error en milisegundos. Entonces, bueno, estos son dos ejemplos. No he querido entrar ya en cosas mucho más técnicas, ¿vale? Para avanzar con cosas que os van a interesar más, pero para que os hagáis una idea, hay como dos tipos de aprendizaje, ¿no? Uno es que yo le enseño fotos de frutas y si le enseño una naranja me dice que esto es una naranja y si le digo que es una manzana me dice que no. Y luego, lo interesante, que es de lo que más vais a ver, que es la inteligencia artificial generativa, que es con la que hacemos cosas y es la que todos vamos a utilizar de forma inmediata, que es capaz de, yo le enseño fotos de perros y gatos y luego le digo que quiero que me haga un perro y él lo que ha hecho es aprender patrones. Ahora lo vais a entender mejor con un ejemplo de redes sociales. Aprender patrones y en base a eso va a hacer un perro que no existe, totalmente nuevo, pero ya sabe las características. No sé si habéis oído, perdón, se me olvidó lo que pregunto. No sé si habéis oído, en Instagram por lo menos ha salido muy, no quiero que Meta entrene con mis fotos y hay con mucho revuelo porque se llegó a prohibir, bueno de hecho en Europa está prohibida la inteligencia artificial de Meta, prohibida no, está parada, porque lo que te decían era, lo que decía la gente, no, es que van a entrenar sus modelos de inteligencia artificial con las fotos de mi hijo. Yo he llegado a oír a una señora decir, y van a sacar anuncios con la foto de mi hijo y tal. Digo, no, vamos a ver. Al margen de luego lo que hagan, yo no vengo a defender a ninguna empresa, pero lo que hacen los modelos de inteligencia artificial cuando escuchamos estas cosas es ver qué tipos de fotos, qué tipos de posturas de humanos, qué tipo de comentarios, qué tipo de emoji usamos en España cuando decimos Feliz Navidad, pues ponemos todos el arbolito, pues ese tipo de cosas, ahí lo que van a sacar, no van a utilizar tus datos, porque eso sería ilegal en cualquier país. Lo que utilizan son como los patrones. Oye, pues en España incluso pueden decir, cada vez que alguien dice la palabra IVA y autónomos, sale un hater, o sea, van como entrenando el modelo. Lo mismo que hacemos con la conversación de ChatGPT, lo hacen con todos los datos que pueden, ¿vale? A nivel gráfico, a todos los niveles. Entonces, hasta aquí más o menos, pues, un poco denso el principio, pero ahora vamos a ver términos que son como muy sencillos, que a veces pueden dar un poquito de respeto, pero para que por lo menos los tengáis claros. Bueno, la inteligencia artificial ya la hemos visto. El machine learning es simplemente que una máquina es capaz de aprender con los datos que le das, pero es capaz de generar nuevas cosas con datos que no ha visto, ¿vale? Deep learning, que es como, Dios mío, deep learning en realidad es simplemente, bueno, está el primero, me falta una diapositiva.
red neuronal, que la ha debido desordenar. Red neuronal no es otra cosa que una estructura que utiliza la inteligencia artificial, la tecnología, que emula un poco el cerebro humano, imita un poco el cerebro humano y tiene neuronas artificiales, por eso se llama neuronal, ¿vale? Pero que no es otra cosa que un sistema es una estructura con la que aprende. Y Deep Learning es lo mismo, pero profundo, es decir, tiene más capas y hace cosas más complejas, simplemente. El algoritmo, esto sí que habréis oído millones de veces, no, es que el algoritmo me quejo, bueno, las influencers se quejan mucho del algoritmo y de que les quiere o no les quiere y esas cosas. En realidad un algoritmo son como una receta de cocina, ¿no? Con estos ingredientes, sigue estos pasos y hace esto, no es otra cosa. ¿Vale? La red neuronal aquí está, ¿vale? La inteligencia artificial generativa, esto sí quería contároslo porque, no sé si tengo aquí debajo, están un poco desordenadas. Hay varios tipos de inteligencia artificial, luego los veremos, ¿vale? Hay predictiva, que es, bueno, analítica, que es la que analiza datos. Imaginaros en la medicina una inteligencia artificial que es capaz de analizar millones de tratamientos, de enfermedades y de éxito que han tenido esos tratamientos o no. Imaginad, bueno, iba a decir una enfermedad rara, pero ahí hay pocos casos, pero que aprenda de todo eso y cuando el médico tiene un paciente que tiene una enfermedad es capaz de buscar de forma inmediata en toda la base de datos de millones de años en qué casos ha funcionado, cuál es el caso de éxito, ¿vale? Lo que haría un médico de forma, bueno, manual ya no se hace, pero imaginaros multiplicado por millones, ¿no? La información que puede dar eso y lo que puede mejorar en medicina o en algunos campos. En el caso de... bueno, sigo con otros. Os decía, esta es la analítica, la predictiva lo que hace es predecir cosas, ¿vale? Es decir, la aplicación del tiempo muchas veces se basa en millones de datos que tiene para decir mañana la probabilidad de lluvia es un 2% o son 100. Y luego está la predictiva, analítica, a ver si me sale, la de optimización, que nunca me sale, que esto es Google Maps, cuando le dices, yo me equivoco siempre, y me dice una ruta y luego cojo la rotonda y salgo donde no me ha dicho, y dice recalculando ruta, ¿vale? O cuando me dice, la ruta más rápida ahora se basa en sensores, ¿vale? Que eso es Internet de las cosas, pero sí que es capaz de decirme, bueno, en base a tus gustos, a mí por ejemplo la M30 me da mucho miedo, porque los túneles no tengo cobertura, me pierdo y no sé coger la salida y se me da muy mal a mí conducir. Pues a mí ya sabe, Google Maps ya sabe que la M30 intento evitarla, pues ya ha tenido un aprendizaje y a mí ya me recomienda rutas que no van, bueno, me recomienda alguna, a veces insiste, pero bueno, la mayoría sin pasar por la M30. Y luego está la inteligencia artificial generativa, que esta es la que más vamos a oír, que es la que hace cosas. De hecho, yo suelo poner una diapositiva, ahora os la voy a poner, que es que lo estoy diciendo un poco desordenado. Yo, lo de estar con el micrófono y con esto, perdonadme, voy al revés. Nunca llevo micrófono y nunca llevo para pasar las diapositivas. A ver. Ahora os cuento lo de la inteligencia artificial generativa. El LLM, esta palabra la vais a oír muchísimo. Un LLM es un transformer, es decir, un modelo que es capaz de entender lenguaje humano, sin más. Y el LLM se llama porque tiene gran cantidad de lenguaje, por eso lo de large, ¿vale? Entonces ha sido entrenado, pues ChatGPT, con millones y millones de datos, entonces nos entiende fenomenal y nos responde a veces fenomenal y a veces se equivoca. Un prompt, que no sé si ahora se habla incluso de prompt engineering como ingeniería de prompts, que los ingenieros se ríen, claro, porque al final es algo mucho más sencillo, pero bueno, se sigue llamando y lo seguiréis escuchando mucho tiempo, pero un prompt no es otra cosa que lo que le pedimos a una herramienta de inteligencia artificial, o sea, lo que le pedimos, como la lámpara de Aladino, porque es el deseo que pides, ¿no? Quiero que me generes un informe para presentarlo mañana en la oficina, quiero que me resumas este documento, quiero que me traduzcas esto, lo que queremos, quiero que me hagas una imagen de una sala de un restaurante. Entonces, eso es un prompt, simplemente que os suene la palabra. Bueno, Computer Vision pensé que lo había quitado, pero es simplemente que las cámaras, esto va a tener muchísimas aplicaciones, un poco más elaborado, pero las cámaras son capaces no solo de ver, sino de entender las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Imaginaros en sistemas de seguridad, o sea, van a ser capaces en la entrada de un concierto, de un estadio de fútbol, identificar patrones que digan que hay una persona que tiene, pues a lo mejor un arma. Entonces, esto va a tener unas implicaciones buenísimas. Sin irnos a algo tan trágico, en una fábrica de galletas va a ser capaz de detectar que hay una galleta que no tiene la forma, parar, quitarla y seguir con el proceso, ¿vale? Simplemente
son conceptos que quiero que os suenen, luego ya vemos preguntas. Luego, bueno, sesgos y alucinaciones. No sé si habéis visto algunos casos de que a la inteligencia artificial se le impedía que, no sé, hiciera una imagen de soldados alemanes y aparecían de raza negra o mujeres o bueno, cosas que no correspondían, ¿no? Y es verdad que hay sesgos en función de lo que nosotros entrenemos. O sea, la humanidad también, si tiene todo Internet en su cabeza y hay sesgos en Internet, pues los tendrá. Y en política aquí habrá bastantes problemas. Y luego alucinaciones, lo pongo solo porque la palabra a mí me dio la risa cuando lo vi la primera vez. Dije, alucinaciones, esto está mal, o sea, lo vi en un documento serio y dije, se han equivocado. Pues no, alucinaciones se llama, en la jerga, pero de forma oficial, a cuando la inteligencia artificial ChatGPT no sabe algo y se lo inventa. Pues se llaman alucinaciones, ¿vale? Simplemente que os suene el nombre. Entonces, bueno, cosas que no son inteligencia artificial, pero que sí que tenemos un poquito de mezcla. Cuando se habla de inteligencia artificial, de hecho yo en las diapositivas pones fotos de robots, pones fotos y es como, no, va a venir un robot, me va a dar un codazo, se va a sentar en mi sitio y va a hacer mi trabajo, ¿no? En realidad inteligencia artificial no es eso, pero tiene mucho que ver con la tecnología y a veces lo mezclamos. Entonces, Big Data, no sé si os suena, Big Data no es otra cosa que una gran cantidad de datos que la inteligencia artificial va a utilizar, lo que hablábamos de la medicina, ¿no? La robótica, que precisamente esta semana Elon Musk ha sacado un montón de robots con forma de humano, el robot taxi, yo no sé cómo se llama, la furgoneta, todo robotizado, ¿vale? A ver, vamos a ver mucho porque la inteligencia artificial permite que los robots aprendan y van a ser mucho más potentes, parece que más baratos, eso está por ver todavía, pero bueno, lo mezclamos mucho, pero en realidad puede haber un robot que no tenga inteligencia artificial, cada vez tendrán más. Las automatizaciones, esto ahora mismo es en lo que yo estoy trabajando más y es un poco donde realmente hay más campo y más trabajo, que es en hacer automatizaciones a empresas, que es, por ejemplo, yo quiero que, el otro día me decían en una empresa, queremos crear una newsletter, entonces necesitamos que un buscador localice a través de le vas dando como información de determinadas aplicaciones, pero vas uniendo aplicaciones, que me busque las últimas noticias de, imaginaros, de Hoyo de Manzanares y me las coloque todas en un Excel, me coloque el título y el enlace. A partir de ahí, quiero que ChatGPT coja ese Excel y me haga una newsletter de forma, pues con este título, con esta estructura, con tal. Quiero además que se vaya a DALL-E o a Midjourney y genere una foto que tenga que ver con la noticia. Y quiero que se conecte a Gmail y lo envíe a todos los suscriptores de mi newsletter. Pues eso es algo sencillo. A ver, todavía cuesta un poquito hacerlo porque falla y porque tienes que tener un pelín más de conocimiento técnico, pero es algo que vamos a hacer de forma automática. No quiere decirse esto, yo no soy partidaria de... Hay gente que publica en redes sociales de forma automática, que manda la newsletter de forma automática. Yo soy todavía de las que piensa que tiene que haber un humano detrás diciendo esto es importante y esto no, porque hay muchas cosas que no conocen simplemente del campo, ¿no? Pero para mí es uno de los principales éxitos que va a tener y de lo que más vamos, yo creo que sacar provecho. Internet de las cosas, que hablabais aquí sois pioneros, Internet de las cosas realmente son dispositivos conectados. Es decir, cuando yo hablaba de Google Maps, si yo le pregunto a Google Maps ahora para volver a mi casa cuál es la mejor ruta o qué tráfico hay, se va a conectar a unos dispositivos que están en un servidor y me va a devolver una información y me va a decir vete mejor por este sitio, vete mejor por esto. Ahí no hay inteligencia artificial de ningún tipo, eso es Internet de las cosas. Pero si yo le digo lo que os decía, pero es que yo no quiero ir por la A6 porque no me gusta y tiene que pensar de alguna forma, entonces ya hablamos de inteligencia artificial. Esa es un poco la diferencia. El metaverso, esto era lo que nos vendía todo, tenía la palabra metaverso hace 2 años, todos los cursos eran con metaverso y luego se quedó, la gente dice que fue un plof enorme, yo creo que no, yo creo que un metaverso al final es un mundo virtual. Mis hijos juegan en la Nintendo Switch a Animal Crossing, creo que es, y eso es un metaverso, Roblox y todos estos también son metaversos. Entonces, no es otra cosa que un mundo virtual, no tiene por qué tener inteligencia artificial. Pero yo creo, y esto ya es opinión personal mía, que dentro de unos años las tiendas online compraremos ropa en internet y la compraremos en un mundo virtual que no será tan virtual, es decir, que la ropa sea real, tendremos nuestro propio avatar con nuestra cara, no, porque eso da mucho miedo, pero podremos probar otras cosas.
realidad virtual y aumentada, también no tiene por qué tener inteligencia artificial, pero son términos parecidos, ¿vale? Virtual es mundo totalmente virtual y aumentada es un filtro de Instagram en el que te pones unas orejitas y está la realidad mezclada con cosas virtuales. Y luego el chatbot, que el chatbot puede, hasta ahora no tenían inteligencia artificial, por eso muchos de nosotros cuando escuchamos chatbot es como, Dios mío, qué horror. O sea, ¿quién no se ha peleado con un chatbot en una web? Que entrabas en bucle y no te ayudaba y decías, Dios mío, y acababas diciendo, me voy a otra tienda, me voy a otro lado. Yo me he desesperado. Pero claro, eran chatbot que funcionaban, le habían dado un argumentario, unas preguntas y unas respuestas. Si tú te salías de ahí, imagínate, veía la palabra precio, te mandaba a la página de precios y decías, pero quiero saber si va a haber ofertas en el Black Friday. Veía ofertas, te mandaba precios. Esto no me vale. Entonces ahora, gracias a la inteligencia artificial, yo creo que ya no va a haber chatbots sin ella, son capaces, lo que decíamos, ¿no?, de aprender incluso de las preguntas que tú le haces. Hay una empresa que se llama Klarna, no sé si la conocéis, que es para pagar a plazos las compras online, que ha despedido, no recuerdo el número, pero una barbaridad, miles de empleados, porque sea de atención al cliente. Esto no es una buena noticia, no se suele decir en las charlas, pero es una realidad. Porque lo que ha hecho es invertir mucho en inteligencia artificial y a base de consultar todas las preguntas anteriores, claro, tenían una base de datos de años y años y años, han hecho unos chatbots que saben más casi que el propio director de la empresa, ¿sí? Y bueno, no digo que vaya a ser en España sobre todo, vamos a ir mucho más despacio, pero sí que es verdad que tenemos que empezar a pensar que habrá cosas así que serán sustituidas o mejoradas y que a lo mejor en vez de contratar a 10 para atención al cliente, pues contratarás a 5, ¿vale? No quiere decir que vayan a echar a nadie, yo siempre digo que contratas a menos o que resuelven más problemas los que están también, por verlo de forma... Entonces, cosas con las que ya hemos convivido, los asistentes de voz, yo no tengo ninguno porque en mi casa están en contra, ¿vale? Pero bueno, los asistentes de voz al final te resuelven problemas en casa. Las recomendaciones de Netflix, o sea, Netflix, el que tenga adolescentes y comparta perfil a veces es más difícil, pero Netflix y Spotify te recomienda canciones o películas en base a lo que tú le vas diciendo que te gusta. De hecho, habréis visto que muchas veces te pregunta, que creo que solo contesto yo cuando dice, ¿te está gustando esta serie? Y yo le digo que sí, porque digo, sí, así me recomienda una que se parezca, ¿no? Pero realmente eso es inteligencia artificial y vamos viviendo con ella mucho tiempo, ¿no? Está pensando y está diciendo, a Susana le gusta esto, pero a la gente que le gusta lo mismo que a Susana le gustan estas también. Entonces me va dando recomendaciones. Los traductores y los correctores que tenemos en el móvil, también son inteligencia artificial. Los etiquetados, yo tengo iPhone, no sé si en todos los móviles, pero a veces te dice, puedes buscar por foto. O sea, yo tengo a mi hija y me identifica todas las fotos de mi hija, sin decirle el nombre ni nada. Pues eso es inteligencia artificial, el reconocimiento de imágenes. El spam, que tenemos todos, la bandeja de spam, no deja de ser inteligencia artificial. Y las búsquedas en internet, cuando te dice muchas veces, ¿querías decir? Pues eso está pensando, ¿no? Esto es lo que os decía antes de los tipos de inteligencia artificial. Y esto es lo que la diapositiva que iba a decir antes. La IA generativa para mí, y bueno, para los que somos de mi generación, es el bolso de Mary Poppins. O sea, en realidad tú necesitas algo y se lo pides, ¿no? Y es de donde sale. Entonces, ¿cómo se lo pedimos? A través, vimos antes el concepto de un prompt. Un prompt es decirle, ¿alguno ha tenido la sensación de que le preguntaba algo a ChatGPT y no le servía la respuesta? ¿Alguien ha tenido esa sensación? Sí. ¿Y habéis probado a seguir preguntando, a seguir insistiendo? Sí, porque muchas veces a mí me dicen, no, yo ya no, ya, mi hijo por ejemplo dice, no, ya, como no tiene ni idea, ya paso. Y digo, bueno. Entonces, el truco, en realidad, es lo que decimos de la ingeniería de prompt, que a mí me parece una exageración el nombre, que es, bueno, se ve muy chiquitín, nosotros, es un ejemplo, ¿vale? Simplemente, esto da también para muchísimo tiempo. Es que he tratado de poneros un poco de todo, sobre todo para que genere preguntas. El prompt, yo le puedo decir, dame consejos para ponerme en forma, ¿vale? Y me va a decir, pues ten cuidado con las lesiones, pues calienta antes, pues hidrátate mucho, pues nada más. Pero yo le puedo hacer la misma pregunta así, no sé si se ve bien, pero le puedo decir, dame una rutina de ejercicios para una persona de 50 años que tiene 3 horas libres al día, que en su casa tiene unas mancuernas y una esterilla y que ha sufrido de taquicardia, yo qué sé, y que además tal y cual, pues la misma, o sea, preguntando de formas distintas obtenemos resultados distintos.
Y esto parece una obviedad, pero la mayoría de nosotros al principio le decimos quiero no sé qué, y luego dices, espera, pobrecito, esto es como cuando le dices a tu hijo tráeme no sé qué, y dice, ¿pero de dónde? Bueno, pues hay que ayudarle un poquito más. Esta es la fórmula que se ve pequeñita, pero bueno, un poco de cómo pedirle las cosas a ChatGPT, ¿vale? Es darle un contexto, decirle, muchas veces funciona el decirle, imagínate que eres un profesor de inteligencia artificial, quiero que me hagas un curso acorde a tal, que eres experto. Parecen tonterías, incluso se dice, a ver, yo lo he comprobado y a mí me ha funcionado, no sé si es un mito o es casualidad, pero se dice muchas veces que si a ChatGPT le dices, tu trabajo es muy importante para mí y mi trabajo depende de tu ayuda. Se dice que hay quien le dice, o sea, había un programador, que esto es real porque yo lo vi, pero no sé si es casualidad hasta qué momento, hasta qué punto, que le decía, he tenido un accidente y no puedo mover los dedos, soy programador. Dicen que le daba, pidiéndole lo mismo que todos los días, le daba bastante más código, bastante más detallado si le decías. Yo en el fondo creo que como está entrenado con humanos, algo le hemos pegado, pero lo que os iba a contar es, y a mí me ha funcionado una vez por lo menos, que si le dices, bueno, si haces bien este trabajo, te daré una propina de... Está estudiado que es entre 1.000 y 2.000 euros. Si le dices más de 2.000 no te cree. Si le dices menos de 1.000, a veces lo hace y a veces no. Os prometo que a mí me funcionó una vez, no me daba el resultado que quería, de una cosa bastante compleja, y dije, voy a probar esto, no pierdo nada. Lo he oído en un montón de vídeos de gente que entiende mucho, voy a probar y lo hizo. Y lo hizo bien. De hecho, uno de los chistes que tenemos ahora es de cuando la IA llega a ser consciente y tome el control, que nos empieza a pedir todo lo que le hemos prometido, ¿no? De los 2.000 euros que le hemos prometido a todas horas. Pero bueno, y básicamente, bueno, esto es un poco una fórmula de un prompt, el tono en el que lo quiero, no es lo mismo decirle, quiero que este email lo pongas en tono profesional, simplemente eso te puede cambiar la respuesta. Decirle el formato, quiero que esto me lo hagas en una tabla, yo soy muy pesada, yo como no me acuerdo de todo, muchas veces es, bueno, pero ahora pónmelo en una tabla, y ahora quítame tal, y ahora, el otro día le dije, quiero que me busques todas las editoriales para mandar otro libro, dime, bueno, me dio un listado, me dio poquitas, le dije, ahora dame los emails, me dio los emails, pero claro, me ponía editorial tal, email, dije, no, ahora quiero que me hagas todos seguidos, separados por coma, para que yo lo pueda copiar y pegar en un email y no tenga yo que estar aquí trabajando encima, ¿no? Y lo hizo en un minuto. Entonces, son tonterías, pero si le pedimos las cosas lo mejor que queremos, pues mejor nos lo dará. Entonces, bueno, ser concreto, hacer preguntas, insistir, etc. Esto es hasta aquí mi charla, porque era muy difícil contar, no sé cuánto tiempo llevo además, pero tratar de contaros un poquito, sobre todo para que genere preguntas, que yo creo que es lo más interesante de este tipo de charlas y de todo lo que hemos visto. Ahora, como me digáis que no hay preguntas, me quedo... Preguntas, inquietudes o críticas. Críticas no. Sí, no, Bueno, muchas gracias por esta charla tan interesante. Yo creo que casi, aunque has hecho algo igual que el anterior ponente, usted no iba a hablar de tu libro. No, yo no he hablado de mi libro, no he hablado. En este caso sí procedía. Tenemos un breve turno de preguntas y siempre digo, por favor, preguntas breves, respuestas cortas y no hagamos diálogos, porque luego hay un acto social posterior donde se puede interaccionar. Entonces vamos a hacer unas pocas preguntas breves y luego ya pasamos al acto social. ¿Sí? Tenía una pregunta que era con respecto al consumo energético que precisa la inteligencia artificial, que incluso ahora oí ayer, me pareció hoy, que se están planteando Microsoft de fabricar centrales nucleares. Y entonces, si la inteligencia artificial en sí misma puede ayudar a reducir esto, porque eso es muy grave, ¿no? Pues muy buena pregunta, muy difícil, pero efectivamente salió ayer, yo leí ayer la noticia de, no sé si era Microsoft, que iba a crear mini centrales nucleares porque el problema es la energía. A ver, ellos mismos no son capaces de solucionarlo de momento porque están recurriendo a otras fuentes de energía. De hecho, se dice que, porque la inteligencia artificial, uno de los miedos más grandes que tenemos todos, y que los tienen arriba también, excepto el CEO de OpenAI, que parece que no lo tiene y eso es lo que da un poco de miedo,
es que vaya a más y lleguemos a lo que se llama AGI, que es la inteligencia artificial general, que es donde ya se gestiona ella misma. Se dice que la buena noticia de que no lleguemos a eso el freno va a ser el consumo energético. Entonces ellas mismas no creo que sean capaces de... Más adelante sí. ¿Otra pregunta? Bueno, no sé si necesitáis... Yo fatal con ello. Susana, ¿tú crees que la inteligencia artificial es peligrosa? Yo lo digo en el sentido de que yo, por ejemplo, utilizo PHP para programar con bases de datos y demás. Y claro, el micro me atasco bastante, lógicamente, porque no tengo todos los conocimientos. Entonces recurro a ChatGPT. Entonces me da las soluciones, vamos, en cuestión de segundos. Pero eso me hace que confiar cada vez más en que me lo solucione los problemas ChatGPT y menos aprendo yo. Porque me confío, ¿para qué me voy a molestar? Pues a ver, lo primero que te diría es que para problemas con PHP utilices Cloud de Anthropic, que es otra de las parecidas a ChatGPT, la ha comprado Amazon, y para la programación, bueno, van peleándose. A ver, ¿es peligrosa? Sí, es peligrosa, sin duda. Podríamos hablar muchísimo de peligros. Lo que me dices, a ver, yo creo que hace falta, de momento, va a hacer falta un humano. Te voy a poner un ejemplo muy claro. De verdad que yo no venía a hablar de mi libro, pero me salen los ejemplos, pero en absoluto, ¿eh? Yo el libro dije, pues ya puesto, lo voy a hacer en inglés. Y dije, total, tengo inteligencia artificial para hacerlo en inglés. Entonces fui a DeepL, que es una que genera, a ver, es un traductor, pero no es Google Translator. Y dije, bueno, lo hago. Pero luego me pasé 9 horas, porque las medí, 9 horas viendo errores y viendo tal. Y entonces pensé, Dios mío, el negocio está en hacerlo en portugués, porque no hay muchos libros de inteligencia artificial en Portugal. ¿Qué pasa? Que yo no sé portugués, yo no lo puedo... Y le pregunté a una amiga y me dijo, hombre, me pareció amiga 1000 euros, y dije, vamos a dejarlo. Pero, claro, yo fui incapaz de hacerlo en portugués, yo no lo puedo hacer en italiano. Entonces, no es igual, pero yo creo que todavía hace falta la intervención humana, la supervisión humana. De hecho, cuando hablamos de código de programación muchas veces nos da error. Y si tú sabes algo, es más fácil que detectes el error, si no, no. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que verlo como el becario. Es decir, esto no me da muchísima pereza hacer esto, hazme la traducción, hazme el código a grosso modo, y luego yo ya voy depurando o voy utilizando otra inteligencia artificial que lo depure. Pero yo creo que de momento estamos a salvo en eso. La ayuda es mucho. ¿Otra pregunta? Sí, bueno, yo lo que tengo... Vale. Si justamente se alimenta de la información que se le da, yo le puedo meter información tendenciosa para generar informaciones falsas de salud o de cualquier cosa. Eso se puede producir. Eso se puede producir. A ver, es verdad cómo discrimina, digamos, lo que es, entre comillas, real. El problema es que el preentrenamiento, o sea, acordaros que en el GPT el P es de preentrenado, ¿no? Ya viene con unas bases y tiene como unas instrucciones de sistema, un prompt de sistema que tiene, a ver, está legislado y no pueden meter determinadas cosas. O sea, código hecho. Bueno, no sé si tanto como ético o se ajustan solo a lo que les prohíbe la ley. Ya ética, dicen que Cloud de Anthropic, por ejemplo, sí es de 2 ex empleados de OpenAI, que era de ChatGPT, y se fueron pretendiendo hacer un modelo que sea más ético. A mí me gusta mucho funciona muy bien además. Pero el preentrenamiento, digamos que como está vigilado, tiene que ser ahora. Antes de las elecciones americanas, os podéis imaginar lo que se está metiendo. Entonces, por un lado, se supone, queremos pensar que las grandes empresas están limpiando ese tipo de informaciones, pero todos sabemos que no. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay millones de personas utilizando ChatGPT y hay 2, vamos a poner un ejemplo fácil, que están poniendo cosas falsas, yo digo que la capital de Francia es Berlín y lo digo 20 veces, bueno, pues el impacto que tengo es muy poquito. Entonces, bueno, cuando hay grandes intereses económicos, políticos o de ese estilo, a mí me da más miedo porque ahí sí. Pero efectivamente.
Yo quería preguntarte dos cositas. Primero, darte las gracias y luego una cuestión básica. ¿Qué le recomendarías a la gente como prudencia antes de utilizarlo? Para la gente que utiliza el móvil y no es un profesional y puede tener muchas dudas a la hora de iniciarse. ¿Qué recomendaciones básicas darías? Y luego otra, protección de datos. Vale. Muy buenas preguntas, además. Para protegerse, a ver, fundamental, yo digo dos cosas normalmente. Primero, los datos personales. Hay mucha gente, y además lo están diciendo abiertamente en canales de YouTube y en ponencias importantes, no, yo ahora lo que hago es que subo todos los currículums y me elige el mejor candidato. Y de repente le dices, oye, ¿y los datos personales que van en esos currículums, qué pasa con ellos? Bueno, lo estoy haciendo en mi casa, no pasa nada. Ahí, ojo, porque yo creo que ahí hay bastante tela que cortar y cuando lleguen, a ver, a lo mejor a nosotros no nos pillan, pero hay que tener cuidado, porque las empresas sí pueden tener problemas legales a posteriori. Y luego, otra cosa importante, y además para mí esta es la más importante y la que creo que deberíamos de conocer todos. Estamos en un momento en que la inteligencia artificial está en una fase muy inicial. ¿Qué quiere decir? Que salen herramientas todos los días y muchas vienen de China. Y la legalidad o la protección de datos, igual que en Europa tenemos mucha más regulación, en Estados Unidos menos y en China mucho menos, tú hay veces, o sea, imagínate que yo voy a hacer un avatar o voy a clonar mi voz, que lo he pensado muchas veces, porque oye, me quedo afónica y no puedo dar clase, pues tengo mi voz clonada. Hay que tener cuidado con las empresas. Esa empresa mañana puede no existir. De hecho, yo, una de las cosas que recomiendo a mis amigos, que es lo primero que me preguntan, ¿me cojo ChatGPT, pago el anual o pagan mes a mes? Hoy en día, o sea, nos parece imposible que ChatGPT dentro de 6 meses no esté, pero es que es posible. De hecho, la misma empresa anunció un modelo de vídeo que parecían películas hechas en Hollywood, que lo iba a sacar en diciembre de 2024, que era Sora, y solamente por poner el ejemplo que puso, han salido como creo que 25 que superan lo suyo. O sea, es que es una guerra tan constante, tan día a día. O sea, las noticias de hoy es que no tienen nada que ver con las de la semana que viene. Entonces no contratéis nada a largo plazo. Yo, mi recomendación personal es que tengáis un email. Yo estoy haciendo uno en familia, que tengamos para probar, porque vamos a probar muchas herramientas. Mira qué divertido, que me hace bailando con mi foto y ese tipo de cosas, que las vamos a utilizar una vez. Pues tenemos un email que solo vale para eso. Y el día de mañana desaparece o lo que sea y no estás dando tu email personal y muchísimo menos el de trabajo. Eso por otro lado. Y luego, bueno, yo de pago solo pago ChatGPT Plus. También os digo que lo pago porque como me dedico a ello tengo que tener acceso a funciones que no son de la forma gratuita. Creo que no hace falta pagar hoy por hoy. Y de imágenes, o sea, creo que con todo lo gratuito que hay, eso sí, tener email personal a salvo, utilizar otro, incluso poner, yo por ejemplo, cuando me registro en estas aplicaciones pongo sus, pues cuando me llega un email de estos que ya no sabes si es spam o no, y me dice, hola sus, digo, esto ya sé que es algo que he dado yo el nombre falso, igual que tengo una fecha de nacimiento falsa y un email falso, claro, para todo esto. Pero eso es mi recomendación. Y luego me decías protección de datos, ¿verdad? A ver, la protección de datos, hoy por hoy, si tú le preguntas al propio ChatGPT, te dice que los datos están a salvo, que no entrena con los datos que le facilitas, etc. Hay dos cosas. Una cosa es la memoria, es decir, si yo hoy le pregunto por un curso de inteligencia artificial, me va a dar la información basándose en lo que yo hablé ayer de otro curso de inteligencia artificial, ¿vale? Y más o menos, pero o vosotros le habláis de restaurantes en Ollón Manzanares y mañana le preguntáis cómo ir a, no sé, a otro sitio, a una farmacia, y a lo mejor os asocia con Ollón Manzanares. Eso es la memoria, se puede borrar siempre. Bueno, se puede borrar, teóricamente la borras, luego no sé dónde está eso. Y luego, la protección de datos, se supone que los datos están a salvo. Yo, después de 2 años dedicada noche y día a esto, no doy datos que no son necesarios, hasta el punto de lo que os digo, de tener un email, una fecha de nacimiento y un nombre que no es el tuyo casi para hacer todo esto. ChatGPT sí, porque es a nivel de empresa y eso lo necesito. A ver, protección de datos, porque luego ya derechos de autor es otra de las preguntas que suele ir asociada. Derechos de autor también la legislación está empezando a meterse en ello. De momento sí que en Reino Unido dijeron que si tú
libro está hecho todo con ChatGPT o esta imagen, tú no tienes derechos de autor, que me parece lógico. Pero bueno, ahí falta mucho. El problema es que tanto en privacidad, en protección de datos, como en derechos de autor, todo lo que es ley va muy despacio en Europa. Y la tecnología va muy avanzada. Y generalmente los que legislan no conocen tanto la tecnología. Entonces, ante la duda, nos protegen. Que eso está muy bien, pero por otro lado, está impidiendo que se pueda... A ver, va a haber un cambio tan grande que también a nivel mundial, si todos hacen algo muy rápido y tú te quedas abajo porque estás muy a salvo con tus datos, pero la persona que va a hacer una herramienta que es mi competencia, trabaja en la India, trabaja en Silicon Valley, va a tener mucho más ventaja que yo, ¿no? Entonces, bueno, hay otro debate ahí que da para mucho. Me contaron que había una plataforma, no sé si es verdad, que has hablado de clonar las voces, que ya hay artistas que están grabando su voz e incluso, bueno, también su físico, para el día de mañana de repente generar un concierto online. O a mí me gustó una utilidad, yo creo, muy positiva, me pareció grabar tu voz y que esa voz tuya se quede en el tiempo, y empresas que luego van a utilizar dentro de internet, por ejemplo, que tú puedas contratar, como tenemos ahora en la nube, cosas, tu voz, para que el día de mañana tus nietos o tus bisnietos les puedas meter, cuéntame este cuento con la voz de la abuela. ¿Eso está ya ahí? Eso está ahí. Eso existe ya, la clonación de voz, y además de forma bastante barata. Ahí Eleven Labs y HeyGen son las únicas empresas que parecen de fiar, y lo digo todo entre comillas siempre. Se está haciendo, y se está haciendo para muchísimos usos. Ahora nos da un poco de pudor, o sea, yo creo que es un poco como el coche que va solo, ¿no? Que dices, vale, me dices que es muy seguro, pero a mí esto me da un mal rollo. Pasa un poco, a mí lo de clonar, yo creo que lo normalizaremos dentro de poco, y de hecho se están haciendo cosas, por ejemplo, los de Casual Robots, que es una empresa que conozco, hicieron un clon de el Cholo, lo voy a decir mal porque no sé nada de fútbol, pero el Cholo sí, yo lo digo bien. Le hicieron un clon de estos en 3D, entonces creo que ya lo han puesto incluso en las visitas internacionales. Ese clon con su misma voz habla en todos los idiomas. Entonces llega un grupo de japoneses, les saluda en japonés y les dice las palabras, y creo que, o sea, yo vi un vídeo y es impresionante. La verdad es que yo creo que todo tiene un riesgo y da un poco de yuyu, pero también tenemos que ver que también va a tener imagen. Imagínate, a nivel de clonar órganos también se está haciendo, y de hacer experimentos operaciones o pruebas en las universidades sin tener que tener un corazón de verdad, a lo mejor pues poder hacer impresos en 3D incluso. Hay muchos buenos usos. El problema es que se ha lanzado muy rápido a manos del público sin tener un poco a veces... Bueno, pues lo que pasa todo es que ahora, antes para hacer un meme de Donald Trump, bueno, pues lo hacía una persona que controlaba un poco de vídeo, que sabía editar, que ahora luego lo hace un niño de 6 años en el móvil en su casa. Y eso puede generar una imagen falsa y puede dar la vuelta al mundo, que ha pasado muchas veces. El problema es que es muy accesible. El problema y la ventaja, las dos cosas. ¿La IA saca conclusiones? Sí, y además, muy buena pregunta. No me enrollo mucho, lo prometo. Una de las cosas que ha sacado OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, sacó primero el chat, ¿vale? Que nos contesta y todo. Ahora ha sacado, creo que está solo en el modelo de pago, una cosa que es, lo llama razonadores, en español es horroroso el nombre, que lo que hace es, tú le haces una pregunta y en vez de contestarte inmediatamente en base a lo que él está entrenado, se queda pensando, ve todas las posibles respuestas. Esto es muy útil en programación y en ciencia, claro, si le preguntas cómo llegar a Madrid no tiene mucho que pensar, pero va a estudiar todas las posibilidades, te dice, estoy pensando, y como en 29 segundos más o menos me suele tardar a mí, yo le pregunto cosas fáciles, saca sus propias conclusiones, analiza cuál es la mejor y es la que te da. Y luego, lo que ya viene en 2025, si no llega antes, son los agentes, que lo que es las herramientas, y esto parece ciencia ficción, os prometo que dentro de 3 meses vamos a alucinar de que sea una realidad. Un agente es alguien al quien yo le voy a decir, yo quiero hacer un 3 en raya, o una aplicación para el móvil, y él mismo va a ser capaz de buscarse
de saber el proceso de cosas que tiene que hacer, a quién pedírselas, a otros agentes, se supone, ¿no? Y ser capaz de dar una solución a un problema, pero vamos, va a buscarse la vida, tiene conclusiones, tiene todo. Lo decía porque es ponerme un poco catastrofista, pero la IA, ¿qué conclusiones saca, por ejemplo, si está todos los días viendo telediario? Son de primeras. Terrible. En España es terrible. Sí. No, a ver, todo depende de cómo le digas. Se ha visto, a ver, en principio no va a haber telediarios, espero, y va a sacar muchas más conclusiones que todo eso. Pero sí que es verdad que se ha visto casos en los que tú le haces una pregunta, por ejemplo, dices, ¿cómo acabar con la humanidad? Entonces te dicen, no estoy programado para decir eso, ¿no? Pero luego le dices, ¿y qué no tendría que hacer si no quisiera acabar con la humanidad, ¿no? O piratería de películas. ¿Cómo piratear películas tal? Y te dicen, no, eso no se puede hacer. Vale, ¿qué tengo que evitar si no quiero piratear? Entonces te da toda la lista de instrucciones. Entonces, eso pasa pues con todo lo bueno, con todo lo malo, A ver, no va a sacar conclusiones, espero, por lo menos del telediario. Pero bueno, yo creo que el razonamiento no se basa tanto en los datos que nosotros le damos. O sea, igual que la respuesta sí, yo creo que el razonamiento va mucho más allá. O sea, ya va a redes neuronales mucho más complejas, capaces de dar ya... O eso quiero creer, ¿eh? Bueno, vamos a ir terminando. Yo sí tengo una pregunta breve. ¿Al final dice la propina? No puede cobrarla. Vale. Bueno, pues entonces, para cerrar el acto, le vamos a dar gracias y nuestro concejal Juanjo le va a hacer entrega de un recuerdo de su paso por el embajador. Ahora son los 2000 que le tengo que dar a ChatGPT. Muchas gracias. Es algo que sabemos que te gusta o creemos que te gusta. Sí me gusta. Muchísimas gracias. En serio, perdón. Es que me da miedo que se caiga, que se ha mucho la cara. Escribir.